Y estamos transmitiendo en día martes 12 de marzo de este 2024. Bienvenidos de vuelta al Bhagavad Gita Podcast. Nos encontramos en el capítulo segundo sobre el texto 60. En esta sección de versos que abordan el tema de los sentidos, el control de los sentidos. Así que sean bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya tato hyapi kaunteya purusasyam vipaschita indriyani pramadhini haranti prasavam manaha. Traducción del verso. Oh Arjuna, dijo Krishna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Vamos a recordar aquí el contexto. Krishna viene describiendo a una persona que logra controlar sus sentidos, logra controlarse a sí misma, pero que, en el verso anterior decía que es posible ello, olvidar conseguir ese control de los sentidos al experimentar un gusto superior. Hablábamos de esto, ¿no? Y leíamos cómo ese gusto superior también es equivalente a tener experiencias, a ver la vida de otra manera. La persona, así como ve con sus ojos el sol que está saliendo y ve tantas cosas con sus propios ojos, la persona ve con sus propios ojos la realidad espiritual, ve con otros ojos la vida y se da cuenta, también ve con sus propios ojos el problema que significa el ceder al placer de los estímulos externos, corporales, físicos, corporales sutiles también, y experimenta entonces placeres superiores, decíamos en la sesión anterior. Un verso atrás, en el 58, Krishna hablaba de que es posible retraer los sentidos y guardarse, así como la tortuga se retrae a sí misma dentro del caparazón. Asimismo, la persona puede retraerse y encontrar placer interno, y en lugar de caer víctima del placer de los sentidos. Y en el verso de hoy, entonces, Krishna describe que los sentidos sí son fuertes, Arjuna, y que incluso pueden arrastrar por la fuerza a la mente de una persona que está esforzándose por controlarlos. Y eso es el tema de hoy. Hace unos días también, cuando iniciábamos este tema de los sentidos, preguntábamos, ¿cuál es el problema? Y podemos preguntar aquí de vuelta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el Bhakti, por qué la Gita enfatiza tanto el controlar los sentidos? Parecería que este Bhakti nos pone en una situación de represión, ¿no? Porque está haciendo referencia a que, parecería que hace referencia a que uno deje de experimentar placer. Y no es tanto eso en realidad. El Bhakti y Krishna lo que está haciendo aquí es haciéndonos ver que hay placeres superiores, y no solamente que hay placeres superiores, sino que en aquella dinámica de encontrar placer únicamente en los estímulos externos, en las actividades sensoriales, el detalle es que la persona en un plazo mediano y largo olvida su vínculo con el Señor Supremo. Y ese es el detalle, porque todos sabemos, cuando encontramos algo placentero, por la misma configuración del alma, naturalmente uno quiere encontrar más placer en esa actividad, a tal punto de que si no hay, y todos sabemos,
todos hemos pasado por la etapa de la niñez y algunos que tengan hijos sabrán cómo en la etapa de la niñez la persona, sus parámetros son que es que algo le gusta y quiere hacerlo, quiere experimentarlo. Si algo no le gusta, entonces no está dispuesto a ello. Si no le gusta comer ciertas cosas, pues simplemente no las come. Y va a preferir comer solo lo que le gusta. Y todo padre sabe, todo padre, toda madre sabe que a un niño no se le puede permitir que coma todo lo que le gusta. ¿Por qué? Porque le hace daño. O tal vez si no le hace daño inmediatamente, le puede generar un daño a más mediano o largo plazo. Si uno mide, si sus parámetros en la vida son únicamente aquellas cosas que me gustan, las realizo, las busco, las llevo a cabo y evito todas las cosas que no me gustan, entonces el destino de esa persona, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a ser como mínimo la insatisfacción. Y no solo la insatisfacción, eso es como mínimo, pero va a meterse en problemas, va a meterse en un problema de salud, por ejemplo. Es en relación a lo que comemos, ¿no? Si nosotros comiéramos, si nuestro parámetro fuera solamente comer lo que nos gusta, bueno, es la situación es fácil ver eso, que es la situación de grandes desórdenes de salud que corresponden a un desorden alimenticio, pero no solamente en la alimentación. Es que tenemos, bueno, este tema viene después, cuando Krishna va a hablar de las normas que regulan la libertad, pero de alguna manera está vinculado porque yo no puedo vivir simplemente haciendo lo que me gusta. No puedo simplemente para ir al supermercado, por ejemplo, tengo que respetar el hecho de que hay un semáforo en rojo y no puedo simplemente ir por la calle. Tengo que seguir las normas de por qué calle puedo conducir, por qué lado de la calle puedo conducir, en dónde debo estacionarme. Ese estacionamiento no es para mí porque está destinado para alguien más. Entonces, no puedo simplemente hacer lo que más me gusta. Hace falta el criterio y la inteligencia para entonces tomar decisiones basado en qué es lo que más me beneficia. Y hay una enorme diferencia entre lo que me gusta y lo que me beneficia. Todas las cosas que me gustan, algunas de ellas, claro, puedo encontrar gusto en cosas que me benefician también, pero no todas las cosas que me gustan me van a beneficiar. Y habrá cosas que no me gustan, pero que me benefician. Habrá lugares, habrá conversaciones, habrá temas que tal vez me incomodan, no me gustan, pero abordarlos es necesario, me benefician. Y habrá, asimismo, comestibles, alimentos que no me gustan, pero me benefician. Y por otro lado, todo lo que me beneficia siempre me va a beneficiar. Y en la lista de todas las cosas que me benefician, posiblemente algunas no me gusten. Lo interesante aquí es que si comparamos ambas listas de las cosas que me gustan y las que me benefician, de las cosas que me gustan, no es posible de que algún día, de tanto realizarlas como me gustan, de tanto realizarlas, entonces van a llegar a beneficiarme. Eso no es posible. Si, a pesar de que me gusten, si realmente me causan un daño, por mucho que las lleve a cabo 1000 veces seguidas, no van a llegar al punto de que por mucho que las realice, entonces ahora sí me benefician. Si no me beneficia hoy, ni... Claro, hay ciertos contextos, pero en general, si algo no me beneficia hoy, tampoco me va a beneficiar necesariamente en el futuro. Pero, al revés, sí es posible hacer esa ecuación. De todas las cosas que no me gustan, pero que me benefician, es posible que al llevarlas a cabo encuentre gusto en esas cosas que de momento no me gustan, pero me benefician. Y ese esquema es mucho mejor. Es más, propicia más el bienestar, propicia más la salud, pero requiere inteligencia. De vuelta, todas esas cosas que me benefician, digamos que de una lista de 100 actividades que me benefician, 50 de ellas no me gustan, pero si las llevo a cabo, puede llegar el punto, si tengo voluntad, si estoy abierto a ello, puede llegar al punto en el que las 100 actividades me van a terminar gustando, voy a encontrar placer en ellas. Mientras que de 100 actividades que me gustan, 50 me benefician, 50 me hacen daño.
esas 50 que me hacen daño, todo el tiempo me van a hacer daño. Entonces es mejor siempre lo que Krishna está recomendando aquí en esta sección de versos del disfrute de los sentidos. Bueno, hace falta inteligencia. Hace falta inteligencia y sí, madurez para darse cuenta. Todo esto lo estamos diciendo porque alguien podría preguntar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la Gita habla tanto del placer de los sentidos, retraer los sentidos? Y una de las respuestas es esa, de que estamos acostumbrados a hacer lo que nos gusta, dirigirnos, nuestro ímpetu es el placer, como animalitos, como animales, o cuando mucho, como con una mentalidad infantil. Como decía, como un niño que simplemente hace lo que más le gusta. Y pudiera dar la impresión, voy a tenerme un poco más ahí, pudiera dar la impresión de que soy libre porque hago lo que quiero. Pero yo pudiera, claro, puedo tener, digamos, libertad de acción para hacer lo que quiero. Pero si mi pobre inteligencia, si mi pobre cabeza está tan poco desarrollada, que esa libertad la utilizo para hacer cosas que me dañan, voy a perder la libertad en 2 días, en 2 semanas. Y sí, puedo hacer uso de la libertad. Como dije, ese tema va a venir más adelante. Sí, en general las personas, es fácil que uno confunda esto, que tengo libertad, entonces puedo hacer lo que me gusta. Y sí, puede hacer lo que le gusta, pero se va a meter en un problema. Eso por un lado, es uno de los problemas de los destinos desagradables de actuar basado nada más en lo que me gusta, en lo que me da placer a los sentidos, placer sensorial. Y lo otro que es un poco más grave tal vez, es que me voy a acostumbrar a ese placer. Y vamos a ir para leerlo de manera textual al 15:20 o 15:15 de la Gita. Ahora lo vamos a descubrir. Y es que llegará un momento en el que yo me piense que, pues claro, el placer es tan agradable. Y como decía, estamos acostumbrados y configurados para el placer. De tanto placer conseguido, puede llegar el momento en el que yo me crea con el derecho de que las demás cosas en el entorno están para darme placer y que las demás personas en el entorno están para darme placer. Y si alguien no me da placer, entonces lo evito y puede ser que sí, me meta en problemas con otros porque hacen cosas que me desagradan. Porque claro, en el fondo estoy esperando que todo el mundo me dé placer, que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, que todo el mundo acceda a mi opinión, que todo el mundo sí esté de acuerdo conmigo. Es una de las cosas que pueden traer mayor problema. Estoy aquí en el 15:20 de la Gita. Y Krishna va a hacer referencia, Prabhupada va a hacer referencia a algo aquí, en relación con el placer. Vamos a leerlo. Mientras uno desempeña servicio devocional en compañía de devotos puros, con plena conciencia de Krishna, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. La primera caída la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Aquí está el primer problema. El deseo de enseñorearse de la naturaleza material. O sea, el deseo de ser el dueño, de ser el señor, de ser el controlador. Y lo que pasa es que estamos abordando un tema que es bastante sutil, que hace falta que la persona se detenga para que se dé cuenta de ello. En general, así de primas a primeras, nadie va a decir, o muy pocas personas dirían, sí, es verdad, yo me doy cuenta de que tengo el deseo de enseñorearme de las cosas. Se requiere un poco de introspección para darse cuenta de esto. Si ya se requiere una cierta introspección para, por ejemplo, darme cuenta y aceptar el hecho de que, por ejemplo, sí, eventualmente siento envidia por otros, por ejemplo. Siento celos porque a otro le está yendo bien o le está yendo mejor. Ya solamente para eso, para observarlo en mí y qué decir, para poder aceptarlo frente a alguien más, ya eso requiere, por un lado, valentía. Y por otro lado, se requiere introspección para que la persona se dé cuenta de que internamente está ocurriendo algo llamado envidia.
rencor y cosas similares. Y aquí estamos hablando de algo más sutil todavía, que está allí en el corazón de todos nosotros, quien sea que esté escuchando esto, quien sea que esté leyendo estas palabras. Si está leyendo estas palabras es porque se encuentra aquí en este lugar llamado el mundo material. Y si está en este lugar llamado el mundo material, sucede que padece de este mismo mal, el deseo de enseñorearse. Entonces va a ocurrir con ese deseo de enseñorearse que está en el corazón de todos y es una de las cosas primeras que hay que limpiar, de acuerdo con lo que acabamos de leer. Entonces la persona, cada vez que encuentre algo que le da placer, si sigue explotando eso, si sigue estimulando ese placer en cualquier nivel y de cualquier tipo, entonces está alimentando más ese deseo que está en el fondo del corazón de enseñorearse. Ese es el problema. Como dije, el gran detalle aquí es que la persona tiene que percatarse de ello. De lo contrario, podrá pensar que simplemente esto se trata de una religión que busca lavarle el cerebro a las personas y, y promover simplemente una, ¿cómo se llamaría? Una restricción, una negación del placer que es vivir. Lo cierto es que la Gita busca que nuestros ojos se centren en otro placer, que el placer es de vivir de verdad, que el alma realmente exprese su libertad como lo que ella es, como un eterno sirviente del Señor Supremo, un eterno... ella está configurada para percibir amor, un amor con sabiduría y que pueda brindarlo a otros también. Y para ello entonces hace falta que la mente encuentre esos placeres diferentes, ese placer que está vinculado directamente con el amor verdadero, con el amor vinculado con el servicio al Señor Supremo. Y en un sentido es contrario a ese deseo de enseñorearse, el deseo de ser yo el Señor, de ser yo el dueño, el que manda. Y está en el corazón de todos, como dije. Creo que la última vez hablábamos de cómo incluso no solamente los placeres que tienen que ver con comer cosas agradables, como lo hemos venido hablando de los comestibles, pero resulta ser, y todos tenemos experiencia de esto. Vamos a hablar de 2 ejemplos. Vamos a plantear 2 ejemplos breves aquí. Bueno, vamos a hacer algo. Antes de ir a estos 2 ejemplos, mejor vamos a leer primero el comentario de Prabhupada y terminando ello, vamos a estos 2 ejemplos de cómo uno puede notar en sí mismo, puede haberlo notado en sí mismo o verlo en otros de manera muy fácil. Cómo es fácil de alguna manera dejarse llevar por el placer, ciertos placeres que no necesariamente son cosas tan tangibles. Vamos a leer a Prabhupada entonces en el comentario y él escribe lo siguiente. Hay muchos sabios, filósofos y trascendentalistas eruditos que tratan de conquistar los sentidos, pero a pesar de sus esfuerzos, hasta los más grandes de ellos se vuelven a veces víctima del disfrute material de los sentidos a causa de la agitada mente. Incluso Visvamitra, un gran sabio y yogi perfecto, fue inducido por Menaka al disfrute sexual, aunque el yogi estaba esforzándose por controlar los sentidos con severos tipos de penitencia y mediante la práctica del yoga. Y por supuesto, hay muchísimos casos similares en la historia del mundo. Luego, es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente consciente de Krishna. Si a la mente no se la ocupa en Krishna, uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. Sri Yamunacharya, un gran santo y devoto, da un ejemplo práctico al decir lo siguiente. Yadavadi manachetta Krishna padaravindem navanama rasadamani udyatam brantumasit tadavadi bhatanari samgame smaryam manem bhavati mukam vikara shustu nistivanam cham.
La traducción de este verso es la siguiente, abre comillas. Desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies del loto del Señor Krishna y he estado disfrutando de un humor trascendental nuevo a cada paso, cuando quiera que pienso en la vida sexual, vuelvo la cara al instante y escupo en el pensamiento. Cierra comillas. El estado de conciencia de Krishna es una cosa tan hermosa en sentido trascendental que automáticamente el disfrute material se vuelve desagradable. Es como si un hombre hambriento hubiera satisfecho su hambre, con una cantidad suficiente de nutritivos comestibles. Maharaj Ambarish también venció a un gran yogi, Durvasa Muni, por el simple hecho de que tenía la mente ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. Sa vai mana Krishna padaravindayor, machamsi vaikunta gunanuvarnane. Así es como termina el comentario para este verso. Ok. Así que Prabhupada describe cómo hay grandes ejemplos en las escrituras y también hay ejemplos fuera de las escrituras védicas de personas que terminan siendo víctimas, como Prabhupada habla aquí, del disfrute material de los sentidos. Y pone aquí el ejemplo de Visvamitra Muni, un gran sabio que fue inducido al disfrute sexual por Menaka, a pesar de que él era un gran yogi que estaba esforzándose por controlar los sentidos con penitencias y prácticas de yoga. Prabhupada escribe lo siguiente: es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar, y él agrega esto, sin estar plenamente consciente de Krishna. Esta misma línea podemos modificarle un poco la sintaxis y no solo la sintaxis, pero más bien podemos traducirla a otras palabras sin modificar la esencia y usar palabras positivas aquí. Prabhupada ha hablado de algo que es muy difícil en este. Voy a subrayar la línea completa, la premisa. Es muy difícil, dice él, sin estar. Vamos a cambiar estas palabras y vamos a decir que es muy fácil controlar los sentidos estando plenamente consciente de Krishna. Que es lo mismo que decir que es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente consciente de Krishna. Y es ahí donde Krishna nos está apuntando. Si recordamos en el verso anterior, él decía que es fácil controlar los sentidos para quien haya encontrado un placer superior. Ya eso fue agregado en el verso anterior. Y ese placer superior se encuentra, o es posible encontrarlo, conseguirlo, cuando la persona está haciendo un vínculo con Krishna. Cuando está plenamente consciente de Krishna. Allí se vuelve fácil. Si vamos un momento al siguiente verso, vamos a notar cómo, esto lo veremos en la sesión siguiente, pero Krishna habla de alguien que restringe los sentidos, manteniéndolos bajo control, y fija su conciencia en mí, dice Krishna. Esa es una persona de inteligencia estable. Krishna aquí entonces ya introduce, y es por primera vez que lo hace en la Gita, en este verso 61, que veremos después. Krishna habla por primera vez de él como esa potencia divina que él tiene. Si alguien fija su conciencia en mí, dice Krishna. Entonces, ese fijar la conciencia en Krishna nos va a permitir conseguir un éxito, conseguir un buen resultado en una tarea que de por sí está más allá de nuestra capacidad. ¿Cuál es esa tarea? La tarea de reeducar los sentidos, reeducar la mente, porque estamos tan acostumbrados a intentar de manera inconsciente ser el dueño y el disfrutador de las cosas, a controlar, y es por eso que nos frustramos cuando algo no ocurre como pensábamos, porque en el fondo quisiéramos controlar cada situación, cada cosa, quisiéramos que los demás lleguen a tiempo, quisiéramos que yo llegara a tiempo, quisiéramos que no haya tráfico, en fin, la frustración viene usualmente, en la mayoría de los casos, vinculada con ese deseo de controlar, de que las cosas salgan como yo estoy pensando. Entonces, en ese intento de controlar los sentidos,
que está más allá de nosotros. Mm, Podemos incluir a Krishna, podemos incluir no solamente a Krishna, claro, a ver, incluir a Krishna es el secreto que se nos revela aquí en estas páginas, pero incluso antes de hablar de Krishna, podemos decir que en el intento de controlar los sentidos hace falta encontrar un placer superior, y ese placer superior viene cuando el alma encuentra de vuelta a su querido Krishna, a su querido Señor, y lo sirve, y encuentra un placer superior, un ananda, ahí en esa actividad. Luego Prabhupada nos introduce aquí a este verso conocido de Yamunacharya, en donde él dice que desde que estoy dedicado al servicio devocional del Señor, a cada paso encuentro nuevos sabores trascendentales. Dice él, vamos a ver aquí el sánscrito, Nava Nava Rasa. O sea que a cada paso hay nuevos sabores, nuevas experiencias agradables, placenteras. Y es así que entonces cuando pienso en la vida sexual, vuelvo mi cara y escupo en el pensamiento. Y esto pudiera dar la impresión de que de vuelta el Bhakti busca que nos reprimamos de todos los placeres de la vida. Pero lo cierto es que a lo que está haciendo referencia aquí, en el marco de este verso, Yamunacharya, lo que él está diciendo es, no es que ahora sienta asco por el placer sexual, lo cual sería un error porque más adelante sí es verdad que Yamunacharya es un santo, y lo es. Él es un santo y un devoto, sin duda. Y los santos y devotos habrán leído ya en la Gita, por algo, o una de las cualidades de esos santos y devotos es que son conocedores, ¿no? de las escrituras, ¿no? Sí, si no, pues, si no fueran conocedores de las escrituras, les quedaría en duda de si son realmente santos o no. Pero lo cierto es que personas como él lo son, ¿no? Y una persona como Yamunacharya entonces estaría al tanto de esto que Krishna dice en el 7.11 de la Gita. Y vamos a ir a leerlo ahora. A ver, antes de leerlo, lo que quiero señalar aquí es que Yamunacharya no está refiriéndose a que siente un rechazo o un asco o un rechazo por la vida sexual porque fuera material. Porque Krishna justamente en el 7.11 dice lo siguiente. Yo soy la fuerza de las fuertes, desprovista de pasión y deseo. Yo soy la vida sexual, dice Krishna, que no va en contra de los principios religiosos. O sea, Krishna es la vida sexual, que no va en contra de los principios religiosos. Cuando va en contra de los principios religiosos, deja de ser divino, digamos, deja de tener ese elemento espiritual. ¿Y qué es ir en contra de los principios religiosos? Aquella vida sexual que tiene como meta simplemente el puro placer. Estamos rondando aquí sobre lo mismo. Cuando la métrica es el placer simplemente por el placer, ahí no se vuelve un problema para el alma condicionada. Entonces, volviendo al verso de Yamunacharya, no es que Yamunacharya ahora siente total rechazo por la vida sexual. Él lo que está expresando aquí es, siente un rechazo por aquella mentalidad que lo llevaba a él se pone en esa posición, de pensar en la vida sexual como meramente un placer. Eso es lo que él rechaza en su pensamiento, no en sí a la vida sexual, porque en un sentido estaría rechazando a Krishna. Y un devoto de la talla, como dije, como Yamunacharya, no podría llegar a sentir un rechazo así tal por algo que Krishna mismo afirma ser él mismo dice, yo soy la vida sexual. Entonces el rechazo que experimenta aquí, y tiene sentido cuando lo analizamos más detenidamente, cuando una persona sigue progresando, se da cuenta de que, claro, qué absurdo era de mi parte ir por la vida simplemente explotando a otros. Es lo que, más o menos en otras palabras, lo que está diciendo aquí Yamunacharya. Es absurdo, es que no tiene sentido. Cuando la persona gana claridad sobre la vida misma, se da cuenta de que es absurdo explotar a otros. Y es un poco lo que él está diciendo aquí. Cuando pienso en esa vida sexual, en la cual el placer es el único motor, pues vuelvo a mi cara en el instante, dice él, y escupo en el pensamiento. Lo que rechaza es ese espíritu de disfrute, ese espíritu de placer por el placer, el hedonismo. No rechaza en sí la actividad sexual.
Volvamos, decíamos cómo podemos tener ejemplo de cómo el placer puede llegar a cegar a la persona, un poco lo que aquí Krishna dice, que puede cegar a la persona y terminando arrastrándola por la fuerza. Claro, aquí Krishna habla de una persona que está intentando controlar los sentidos. Pero nosotros sabemos, ¿no?, cómo es posible observar personas, tal vez a nosotros mismos nos haya ocurrido, personas que, digamos, en algún ambiente, cualquier ambiente social, tal vez en el trabajo o en algunos otros ambientes, es de alguna manera común ver que alguien que obtiene un cierto puesto de liderazgo, un cierto puesto administrativo que es más importante, puede mostrar una actitud desagradable una vez que haya obtenido tal puesto. Sí, incluso dentro de la política podemos verlo. Es fácil concluir y es fácil observar que hay personas que, no solo en la política, pero también se ve allí, que es que después de un tiempo no permiten que alguien más los cubra, que alguien más tome esos puestos, porque resulta ser que es agradable tener poder. Es simplemente placentero, es otra forma del placer de los sentidos. Ya no solamente aquí estamos hablando de comestibles o el placer sexual, que tienen que ver con disfrutar de cosas tangibles, cosas tal vez físicas, digamos. Pero también es placentero para el alma condicionada que tiene en el fondo el deseo de enseñorearse, de volverse el dueño. También es placentero el ser el dueño, el ser el líder de algo. Y hay ocasiones, y también hay casos de personas que participan, digamos, de, ¿qué podría decir?, proyectos, programas, proyectos que no son tan grandes, que no es que tengan un alcance ni siquiera nacional, un alcance mucho menos internacional, pero para el ego es tan satisfactorio, es tan sabroso, digamos, ser el dueño y ser el jefe de algo, a pesar de que soy jefe nada más de 4 o 5 personas. Estoy en un proyecto que nada más abarca 5, 6, 7 personas, pero soy el líder, soy el presidente, ¿no? Y eso de alguna manera deja cegada a la persona. Lo podemos ver, como es de alguna manera fácil verlo. Y en todos los niveles, incluso digamos en la escuela, a un grupo de niños incluso, podemos observarlo, como alguien que termina siendo nombrado el presidente o el líder de un grupo de alumnos. De alguna manera es fácil que la persona termine encontrando un placer tan grande en ello que no le importe lo demás, no le importa cómo está tratando a otros, porque en el corazón ya está esa tendencia a ser el dueño, a ser el señor, y la persona termina siendo arrastrada por la fuerza. En nuestro caso, un Vaishnava que está plenamente puesto y situado en la vida trascendental, lejos de explotar esos puestos, en realidad busca servir. Un Vaishnava busca servir. Sin embargo, también existe, y es importante mencionarlo, también existe la posibilidad de que en los círculos Vaishnavas se dé esta misma dinámica, se presente esto mismo que estamos diciendo, que alguien es nombrado líder de tal cosa, presidente de esto otro, en un ambiente devocional, y se dé cuenta, se encuentre con que ese puesto le da placer también, y se aferre a él. Y eso sin duda que también sucede por estadística, no porque conozcamos a alguien personalmente, pero y las escrituras también lo mencionan. Así que el Vaishnava su placer no está en escalar posiciones y ubicarse en un buen puesto en la jerarquía. El Vaishnava no está buscando eso en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque encontró otros placeres, se dio cuenta que hay otras cosas más placenteras, que eso no tiene, como leíamos en la sesión anterior, el Vaishnava se da cuenta de que esas son cosas desabridas. Encontrar un buen puesto en la jerarquía, ser el presidente de tal y tal cosa, no tiene un gran sabor. Para ello hace falta entonces ocupar nuestra mente en Krishna. Bueno, hace falta hacer una introspección primero que nada. Y el sistema del Bhakti nos regala tantas actividades, nos pone en la mesa todas estas laboratorios del Bhakti que van a dar sustento a la ciencia del Bhakti, como lo es el canto del Santo Nombre,
el ofrendar nuestros alimentos, el comer esos alimentos, el tener un altar en casa, el realizar diferentes actividades de ofrenda al altar en casa de acuerdo a nuestras posibilidades, el participar de la compañía con otros devotos, el leer las escrituras, el escuchar a los devotos a exponer las escrituras. Todo ello nos va permitiendo absorber nuestra mente de diferentes maneras, de tal forma que podemos estar protegidos y así ir progresando gradualmente, de manera protegida, de manera cuidada y, sí, y evitar esto que Krishna está describiendo aquí, que siendo arrastrados, terminar siendo arrastrados por el placer el placer incluso de ser un gran devoto, el placer de ser el primer devoto que hizo tal y tal cosa, ser el devoto que más tiene de esto o de esto otro, ser el devoto que en esta región es el único que hace esto o esto otro. Todas esas cosas también están allí. Como dije, en el Bhakti, pues, si bien es verdad, se habla de este peligro que está allí, pero el Bhakti no se centra en el peligro de los sentidos, el peligro de los sentidos descontrolados. El Bhakti se centra en la belleza de Krishna. De tal manera que lo siguiente es una consecuencia, mientras que centremos nuestra atención en la belleza de Krishna, la belleza del Kirtan, la belleza de los santos nombres, la belleza de la adoración de la deidad, lo bello que es compartir con los devotos. Naturalmente, al mismo tiempo vamos haciendo una introspección, naturalmente ese control de los sentidos se va dando. Eso es muy diferente, centrar nuestra atención en la belleza es muy diferente que centrar nuestra atención en lo peligroso de los sentidos descontrolados, lo malo que me puede ocurrir, todo ello, ¿no? En lo primero, al centrar nuestra belleza en Krishna, vamos encaminándonos a Krishna, mientras que centrar nuestra atención en el peligro de los sentidos descontrolados, pues nuestra vida se conducirá en un sentido negativo, huyendo todo el tiempo del peligro de los sentidos descontrolados. Y no queremos eso. No, la vida no es para huir de nada. La vida es para amar. La vida es para aprender más a cómo entregarnos a Krishna y compañía de los devotos. Así que esa es una de las diferencias que se plantea también en la vida de conciencia de Krishna. Nuestra atención se centra en Krishna. Y en disfrutar de las actividades devocionales. Disfrutar del Kirtan. Disfrutar del Prasadam. Disfrutar de servir a Krishna. Claro, el primer disfrute es el intento de agradar a Krishna, el intento de agradar a la otra persona, sin duda, el intento de servir y agradar a los Vaishnavas. Así que en un sentido nosotros estamos protegidos siempre y cuando mantenemos nuestra atención en esa belleza, la belleza de Krishna. Muy bien. Esto es lo que vamos a decir por hoy. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.